buenas tardes. Estamos aquí frente al Ministerio Público en el barrio de Gerona de la ciudad de Guatemala con el pastor Camarena de la Coalición Cristiana de Guatemala. Ha interpuesto en estos momentos una denuncia penal contra la ministra de Salud por la limitación ilegal e inconstitucional a los horarios de las iglesias y por violación al artículo 45 de la Constitución. Nos acompaña el señor pastor. Señor pastor, por favor, indíquenos por qué la denuncia y qué los motiva a ustedes a presentar esta denuncia contra la ministra de Salud. Muchas gracias, licenciado Frati. Señores de la prensa, muchas gracias. Hemos interpuesto una denuncia en contra de la señora ministra de Salud por resoluciones violatorias a la Constitución, también por abuso de autoridad y también hemos visto que la señora ministra de Salud ha discriminado a las iglesias cristianas evangélicas, ya que en el acuerdo ministerial número 95-2021, sí, que contiene las disposiciones sanitarias para el estricto cumplimiento ante el aumento de contagios de la COVID-19 a nivel nacional, en el inciso F de las referidas disposiciones se establece que los templos religiosos podrán funcionar hasta las 20 horas. Respetando los aforos y medidas de bioseguridad. Sin embargo, en el literal M establece que los bares y centros nocturnos y de diversión nocturna deben de respetar el aforo y medidas de bioseguridad. Y dice también que los administradores y gerentes serán los responsables de la aplicidad de las condiciones sanitarias en sus instalaciones, especialmente lo relacionado al espacio de distanciamiento entre los colaboradores, clientes, etcétera, etcétera, con el tema del uso de mascarillas, etcétera. Lo importante que queremos resaltar acá, licenciado Frati, sí, señores de la prensa, es que no nos encontramos en un estado de calamidad, tampoco nos encontramos en un toque de queda, y en este sentido es improcedente la restricción de nuestras garantías constitucionales como iglesias evangélicas en el país. Y no solamente como iglesias evangélicas, sino como todas las religiones, todas las personas que profesan fe, porque al momento de poner en esas disposiciones iglesias, están encerrando a la gente o discriminando a la gente que profesa la fe. El artículo 4 de la Constitución Política de la República de Guatemala establece que en Guatemala todos los seres humanos son libres e iguales en dignidad y en derechos. De ahí es donde se desprende el principio de igualdad ante la ley. Asimismo, el artículo 36 de la Carta Magna establece, señores, el ejercicio de todas las religiones es libre. Toda persona tiene derecho de practicar su religión o creencia, tanto en público como en privado, por medio de la enseñanza, el culto y la observancia, sin más límites que el orden público y el respeto debido a la dignidad de la jerarquía y a los fieles de otros credos. También, licenciado y señores de la prensa, la Declaración Universal de los Derechos Humanos en el artículo número 7 establece que todos son iguales ante la ley y tienen sin distinción derecho a igualdad de protección de la ley. Todos tienen derecho a igual protección contra toda discriminación que infrinja esta declaración y contra toda provocación a tal discriminación. Y finalmente, el artículo 18 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos establece que toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión. Este derecho incluye la libertad de cambiar religión o de creencia, así como la libertad de manifestar su religión o su creencia individual o colectivamente, tanto en público como en privado, por la enseñanza, la práctica, el culto y la observancia. Entonces reconocemos nosotros que los sectores sociales y económicos del país se han visto afectados, licenciado, por los efectos del COVID-19. Y en ese sentido, nosotros consideramos que el dejar exento de limitaciones en horarios a los sectores contenidos en el literal M es la decisión correcta, ya que no existe evidencia científica que indique o que permita concluir con toda certeza de que las restricciones de horario o que en su caso a partir de determinada hora puede permitir que los contagios aumenten o disminuyan. En tal sentido, señores, consideramos que una decisión acertada es dejar sin limitaciones de horario, pero dicha libertad de horario debió extenderse
a todos los sectores productivos del país en general y de forma particular a las iglesias. Y en tal sentido consideramos que existe aquí una violación y una infracción de los derechos humanos del resto de las personas que pertenecen a los sectores comerciales incluidos y a los sectores no lucrativos de índole espiritual, de asistencia social y especialmente a las iglesias. Entonces, señores, nosotros hemos venido aquí al Ministerio Público a interponer esta denuncia para hacerle ver a la señora ministra que ella no está arriba de la ley, que ella no es superior a la ley. La señora ministra no puede dar disposiciones antojadizas que violen nuestras garantías constitucionales como ministros de culto, como líderes religiosos y como personas que profesan la fe, cualquiera que sea. Así que hacemos un llamado y exhortamos al Ministerio de Salud para que no tome esas decisiones antojadizas. Y ya vemos un sesgo en contra de las iglesias cristianas. Ya lo hemos visto con alcaldes que han tomado este tipo de decisiones. Hemos visto ya también personas que han recibido, la Corte ya ha recibido algunas acciones de amparo de diferentes sectores, porque estamos viendo una violación a la libertad de culto, violación a nuestros derechos humanos como iglesia cristiana. Muchas gracias, pastor, y esperamos que el Ministerio Público tome cartas en el asunto inmediatamente, porque la violación es flagrante, es inmediata y es a nivel nacional. Así es que ningún ministro de Estado debe creer que está por encima de la Constitución. Mi nombre es Giovanni Frati, me puede seguir en @FratiGiovanni, mi canal de YouTube Giovanni Frati o mi página de Facebook Giovanni Frati Periodista. Muchas gracias.